Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 9 de agosto de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. En estos 7 años, como se le ocurrió al presidente Santos la mala idea de recordarnos que había cumplido 7 años este martirio de su presidencia, es bueno recordar qué ha pasado en estos 7 años. Hay un artículo nuestro en las dos orillas que ustedes pueden consultar, donde tratamos algunos de estos temas, lo que ha pasado en materia de seguridad, en materia de política, en materia social, en materia económica, en estos 7 años en los que Juan Manuel Santos acabó con este país y se lo entregó a los bandidos de las FARC. Hoy estará con nosotros la senadora Paola Holguín, quien también ha hecho una remembranza de 7 años de la tragedia colombiana. ¿Qué pasa con la industria del petróleo en Colombia? ¿Cuál es el porvenir? ¿Esto para dónde va? Los temas más importantes y más urgentes del país se soslayan. Aquí hablamos de naderías, de pequeñeces, y los temas esenciales se olvidan. Francisco José Lloreda estará con nosotros otra vez. Y la pregunta, ¿qué va a pasar? Es que el país tiene petróleo para 4 años. Y ahora Ecopetrol dice que petróleo es petróleo y que está encontrando petróleo en el Golfo de México, asociado con no sé quién. Pero, ¿y dónde están las reservas del país? ¿Y a nosotros qué nos importa que Ecopetrol encuentre petróleo en el Golfo de México? ¿Esto cómo es? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el futuro de la industria petrolera? Venezuela. Lo que no logró Chávez, lo que no lograron los bandidos, lo que no logró nadie, lo logró la misma mesa de oposición cuando resolvió dividirse, proponer diálogos o proponer elecciones para finales del año. La gente se confundió, se desorientó, no sabe qué es lo que está haciendo, y ayer se presentó una baja muy apreciable de la resistencia de los venezolanos contra una dictadura infame y contra un genocidio. Maduro sigue cometiendo un genocidio contra el pueblo venezolano. Las cifras de recién nacidos muertos son para el peor país del África. No hay país del mundo que tenga la cifra de muertos, de niños muertos, de niños que no tienen derecho a la vida porque los asesina Nicolás Maduro. Es una lista interminable, es una cifra escalofriante. Pero la oposición se dividió y se entregó. Ya lo sacaron a patadas del recinto de la Asamblea Nacional. Ahora quedan los constituyentistas. De manera que los electos en una elección que todos vimos fue un desierto, y donde la señora Tibisay Lucena hizo el milagro de sacar de la manga 8 millones de votos, de la manga no, del software, el mismo que nos quieren traer acá, el mismo voto electrónico que se está imponiendo en Colombia y que ya está medianamente impuesto. El último fraude que cometió la Registraduría del Estado Civil en el año 2014 se hizo con estas ayudas electrónicas. De manera que ya estamos listos, no hay para qué votar, el computador lo hace todo. Odebrecht. Aquí seguimos con lo mismo, pero ¿en qué va lo de Odebrecht? Todos los días estallan escándalos aquí y allá, pero no se les olvide que Odebrecht fue el expediente que se usó para engavetar la candidatura de Óscar Iván Zuluaga, de la misma manera que está engavetada la candidatura de Luis Alfredo Ramos, de la misma manera que estamos engavetados nosotros. Aquí cuando a alguien lo quieren castigar, no lo castigan si no hay razón para castigarlo, si no hay argumentos jurídicos, si no hay hechos constitutivos de delitos o contravenciones, pero está el recurso del engavetamiento. Y con el engavetamiento quedamos. Ayer se notificó Óscar Iván Zuluaga de una decisión que no está completa, entre otras, porque las aclaraciones, el salvamento de voto sí está, las aclaraciones no están
de manera que la providencia no está completa. Pero pues ahí seguimos en la misma. Oscar Iván Zuluaga desapareció del escenario político por cuenta del engavetamiento. Y el país tranquilo, aquí nadie protesta, aquí no pasa nada, esta es una democracia plena. Señores, una dictadura como la de Venezuela es la que tenemos, con un instrumento fundamental que son los jueces y los magistrados, allá los del Tribunal Supremo, aquí los de la Corte Constitucional y los de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Esa es la dictadura ejecutada a través de los jueces. Controlada la aftosa. Señores, un par de biólogos venidos de no sé cuál lejana región del universo dijeron que había quedado controlada la aftosa en Colombia. ¡Qué maravilla! Esto fue en un abrir y cerrar de ojos. La aftosa llegó, apareció en Arauca, apareció en norte de Santander, apareció en Cundinamarca, está en Caparrapí, pero ya desapareció. Lo dicen los biólogos, los ultrabiólogos Juan Manuel Santos y Minchirrinchi. Minchirrinchi ya está listo para irse al partido de la U, porque la aftosa desapareció. A ver, ¿por qué no le ofrecen carne colombiana a los Estados Unidos y nos quieren traducir la respuesta? ¿Qué dirá el gobierno y qué dirán las autoridades sanitarias de los Estados Unidos sobre la carne colombiana? Que va con el aval de Minchirrinchi, nada menos que eso. A ver, certifíqueme que la aftosa desapareció. Aquí está la declaración del mejor biólogo que hay en el universo entero, Minchirrinchi. Aquí en Bogotá se planeaba una consulta antitaurina porque hay un grupo de personas que están muy compadecidos con las reses bravas y entonces lo que proponen es que se las mate a todas. Claro, nadie ha examinado ese argumento y nunca lo responden. Las reses bravas tienen el destino de pelear como reses bravas en un espectáculo de arte, de dominio del hombre sobre la fiera, un espectáculo hermoso. Y resulta que para proteger a esos toros resuelven acabar con toda una raza, porque las reses bravas no sirven para ordeñar, no sirven para eso, ni son buenas para engorde. Hay que matarlos a todos. ¿A quién se le ocurre ordeñar una vaca miura? Hemos dicho tantas veces. Se entregó Gabriel Dumar. ¿Quién es Gabriel Dumar? El socio del ñoño. Y promete hablar, todos prometen hablar, todos buscan ventajas de la Fiscalía General de la Nación y eso termina en que nadie habla. Aquí estamos viendo o sabiendo de audios muy importantes donde el ex viceministro Gabriel García cuenta todas las historias y quienes concurrieron a repartir el dinero y en últimas no sale nada de nada. Chorros de babas por todas partes, encubrimiento total. El fiscal general de la Nación, a propósito de estas cosas que pasan en Colombia, se manifestó ayer furiosamente contra la ley que permite la libertad de las personas encarceladas que llevan un año sin que les resuelva su situación jurídica. Y en último caso eso puede ir hasta 2 años. Pero no protesta el fiscal por lo que hay que protestar, por la morosidad judicial. Tenemos unos jueces que no resuelven la situación judicial de las personas, entonces todo el mundo sale a la cárcel. Ni le importa tampoco al fiscal que estén saliendo de la cárcel, o acabando de salir o ya salieron todos. Los centenares de bandidos de las FARC, que son todos violadores, asesinos, están allá por eso. Por violadores, por asesinos, por terroristas, por narcotraficantes, ya los soltaron a todos, porque estamos en proceso de reconciliación. Las próximas víctimas de asaltos, de secuestros, de atrocidades en Colombia, que digan tranquilamente, estoy reconciliado.
le doy perdón a mis victimarios. Jan Hus cada semana confirma el triste estado del alma colombiana. Montserrat Fernández hará una síntesis de los temas más importantes que se convierten en esta encuesta fundamental para encontrar cuál es la orientación de la opinión pública colombiana sobre aspectos fundamentales que le atañen. La ANDI tiene reunión en Cartagena y entonces cita 12 precandidatos, 12, para que los 12 vayan y echen su discurso. Obviamente, pues en un discurso de 12 la gente no termina por entender y qué dijo el cuarto. Pero bueno, es un espectáculo. El empleado de Santos, el señor Bruce McMaster, quiere pues dárselas de imparcial y de demócrata y cita 12 precandidatos. No sé si también vaya la señora Piedad Córdoba, que ya lanzó su candidatura, si irá también a mostrarle a los de la ANDI las maravillas de su discurso político. Los Estados Unidos está convencido de que Norcorea tiene ya el misil nuclear transcontinental. Y entonces Trump amenaza a Norcorea y le dice que no se imagina lo que le va a pasar. Cójanme porque lo mato. Seguimos en el terreno de las declaraciones y ahí nos vamos a quedar, y mientras tanto Norcorea hace lo que le da la gana. Que hubo nuevo bombardeo sobre Raqqa. Raqqa es la ciudad de Siria, el último bastión de ISIS después de Mosul. Mosul ya cayó. Mosul está en Irak, ya cayó en manos del gobierno iraquí, de las tropas iraquíes. Quedaba Raqqa, hace rato no habían dicho nada sobre Raqqa, que hubo un nuevo bombardeo con muchos civiles muertos. En el Ecuador, Correa sigue atacando a Lenín Moreno. Lenín Moreno se encontró una situación dramática de las finanzas del Estado de ese país. Correa acabó con él y entonces está haciendo cosas que tienen efecto simbólico. Correa dice que son demagógicas e incompetentes. Como tenía la presidencia 2 aviones y salió de uno, pues es que la situación es dramática, y vendió un poco de vehículos, que son hechos simbólicos que demuestran la austeridad que debe mantenerse para tratar de salvar un país que acabó el socialismo de Correa. Hay una tormenta en el Golfo de México, se llama Franklin. Recuerden que cada letra del alfabeto va teniendo un nombre y se alternan entre hombres y mujeres, porque antes, cuando se le daba nombre de mujeres, las mujeres se quejaron de que los huracanes llevaban su nombre. Entonces ahora uno es nombre de hombre, otro es nombre de mujer, pues ya vamos en la letra F. Este está en el Golfo de México, hasta ahora no ha traído sino lluvias y vientos muy fuertes, pero parece que va a volver a penetrar por otro sector del Golfo de México a tierra firme. Y hoy en la historia recordaremos la batalla de Farsalia, prácticamente con Accio, que vendría después, la batalla final de la República Romana. Julio César es dueño de todo el poder en Roma después de Farsalia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Pues aquí estamos con una nueva encuesta de Jan Hus. Una encuesta que muestra nuevamente el descontento de los colombianos, por no decir la desesperación, que a decir verdad es la palabra más adecuada. El 73% no aprueba la gestión del presidente Juan Manuel Santos. Solo tiene una aprobación del 21%. Al presidente le va peor entre los jóvenes, en donde tiene un desprestigio del 77% entre los llamados nativos digitales, que son jóvenes entre los 18 y los 24 años. A su gabinete ministerial le va todavía peor, que ya es decir. A pesar de los cambios que el presidente Juan Manuel Santos hizo en su gabinete, o dijo que iba a hacer, porque al final no hizo muchos, pues no convence, porque sus ministros tienen el 76% de desprestigio, solo un 15% de favorabilidad.
Y entre los jóvenes hay mayor decepción también con el gabinete de ministros. El 80% de los jóvenes entre 18 y 24 años en Colombia creen que los ministros lo están haciendo muy mal. La implementación de los acuerdos de paz, lo que se supone que es la bandera del presidente Juan Manuel Santos, el 72% no está de acuerdo y no aprueba la forma en que se están implementando esos acuerdos. Solo el 24% parece estar de acuerdo. Por supuesto, cuando preguntan por el ELN, la respuesta es similar. El 68% no aprueba la gestión que se está haciendo para un proceso de paz. Solo el 22% de aprobación. La corrupción sigue siendo uno de las grandes preocupaciones entre los colombianos. El 75% cree que el tema empeora. Solo el 19% cree que la corrupción no ha empeorado. Pero lo realmente grave, muy grave, es el estado de la economía. El 87% de los colombianos cree que la economía está estancada o en retroceso. Solo el 11% es optimista. En resumen, y yo creo que esta cifra lo resume todo, el 84% de la población cree que el país va por mal camino. Solo el 20% es un poco optimista. ¿Cómo le parece, pues, esas cifras? Un país destrozado, un país entristecido, un país que no cree en nada, en nada. No hay ninguna institución que llene a los colombianos de entusiasmo. Por ahí aparecen cifras donde todavía la gente mira con piedad y con unción al ejército, a la armada, a la fuerza aérea. De resto, nada más. Ni siquiera la policía, ni siquiera la policía. Y ahora cuando la policía esté llena de guerrilleros, ahora sí que menos. Ahora sí que menos. Porque es que eso todavía no ha empezado, ¿no? Eso es lo que tiene listo el general Naranjo, el inefable vicepresidente de la República que tenemos, el vicepresidente de las FARC. Ese nos va a llenar la policía de guerrilleros, como ya nos está llenando la Unidad Nacional de Protección. Bueno, de eso hablaremos luego, pero en todo caso, la encuesta Janjas ratifica, esto es entre distintos colombianos, esto no es que le pregunten a los mismos, ni a los vecinos, no, es una encuesta que cada semana, con una técnica muy depurada, pregunta al azar a los colombianos, y la coincidencia es plena. Este es un gobierno corrupto, ineficaz, con una economía que se acabó, con una corrupción galopante, con un gabinete pésimo. Eso es lo que dicen los colombianos cada semana en Janjas. Hay que mirar Janjas porque es el pulso que se le toma al país cada semana. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 9 de agosto del año 17. Faltan 363 días para que concluya el más corrupto de los gobiernos de la historia nacional. Reafirmando su compromiso con Colombia, el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el dirigente Oscar Iván Zuluaga, víctima del robo del siglo electoral, cuando después de derrotar en franca lid al candidato de las FARC, conocido por sus camaradas como el comandante Santiago, terminó como rehén de las manipulaciones electorales que desde el seno de la Fiscalía General de la Nación, con el jefe de esa dependencia, Eduardo Montealegre Linet, urdió un duro golpe no solo al presidente electo Zuluaga Escobar, obligando al destierro de su hijo David y de Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, quien denunció los cómplices del actual presidente bolivariano de Colombia, de estar residenciados en Venezuela por cuenta del castrochavismo. Ahora, el Consejo Nacional Electoral, utilizando el fuego amigo del magistrado del Centro Democrático, las emprende no solo contra Zuluaga y su hijo, sino contra el periodista y exministro Fernando Londoño Hoyos, sobreviviente de los ataques de los socios del régimen, el excandidato vicepresidencial Carlos Holmes Trujillo García y la senadora Susana Correa Holguín,
cuando en un memorable salvamento de voto, la magistrada Ángela Hernández sindicó al Consejo Nacional Electoral de estar violando el debido proceso y derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna contra el candidato y sus inscriptores de la candidatura de Zuluaga para las elecciones de 2014, sin que estos últimos intervinieran en nada. Londoño, Holmes y la senadora Susana Correa. Y en la administración y manejo de la campaña, a pesar de que la Constitución y la ley excluye a los inscriptores de responsabilidad alguna en el manejo de la misma. Para hacerle frente a esta situación, Zuluaga Escobar se notificó ayer de la investigación y formulación de cargos por parte del Consejo Nacional Electoral. Doctor Londoño, ¿dónde está el señor Felipe García? ¿Dónde está el Centro Democrático? ¿Dónde está el Centro Democrático? Añoramos a Viviana Manrique. Añoramos a Viviana Manrique, que era la candidata ideal para representar al Centro Democrático en el Consejo Nacional Electoral, una persona con todas las calificaciones para ese cargo. Llegó Felipe García y miren las que anda. Ahora anda de santista. Bueno, una cosa. en fin. Y el Centro Democrático, ¿qué va a decir ante esta cosa? Porque vivir para ver, pues no dice nada, que va a decir nada. Entendí. El que entienda, como dices. Por eso, usted sabe que además ese fuego amigo tiene origen amigo, de manera que aquí callémonos la boca. Lo cierto es que el único candidato del Centro Democrático que estaba marcando en las encuestas, que había sacado la friolera de 7 millones de votos. Claro. 7 millones de colombianos ya habían votado por él. Candidato obvio a la presidencia de la República, ahora pues a responder por unos ingresos a su campaña de dinero de Odebrecht, que no están sino en la imaginación de unos escritores de una revista de Bella, una revista en el Brasil, que Odebrecht le habría pagado a Duda Mendoza, quien fue asesor de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, una plata mucho tiempo después de que se hubieran finiquitado las cuentas de la campaña, dice que le pagó una plata por la campaña. ¿Dónde están las pruebas? En ninguna parte. ¿Quién ha dicho que eso fue así? Nadie. ¿Dónde está la providencia judicial en el Brasil que vincule a Oscar Iván Zuluaga? No existe. Pero lo engavetaron. Ah, claro. ¿Cómo lo engavetaron a usted? Y como engavetaron a Luis Alfredo Ramos. A Luis Alfredo Ramos. Y como van a dejar morir bajo el peso de una responsabilidad que no tiene y de una injusticia infinita a Óscar Arboleda. Claro. Están cometiendo con él una crueldad infinita. Estos sujetos de la Corte Suprema de Justicia, porque tenemos una justicia absolutamente politizada. Desde la Corte Constitucional. Todo está politizado en Colombia. Aquí no se dice el derecho, que es en lo que consiste la jurisdicción, sino que se dice lo que le conviene al amo. Al amo, que es el que reparte mermelada. Vaya uno a ver cuál es la mermelada que reparte entre los magistrados el señor Santos. Vaya uno. Como decía Laureano Gómez. Los parientes, los amigos, los contratos, pues es que ahí tiene usted nada menos que al ministro de Justicia. El ministro de Justicia, ¿por quién fue contratado? Pues por el fiscal, por Montealegre. ¿Y por cuánto? 800 millones de pesos. ¿Para hacer qué? Para hacer nada. Le regaló 800 millones de pesos y entonces esos son los pergaminos que tiene para ser ahora ministro de Justicia y responderle a Eduardo Montealegre. Entre otras, Montealegre sí fue elegido o nombrado en el Ministerio de Justicia para desempeñar no sé qué cargo en la JEP, William. Estamos en pesquisas de eso. Creo que está de consejero. Sí, está de consejero. Bueno, no creamos nada, averigüemos las cosas. Bueno, señor. Vanessa Araujo.
Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. Ayer la Asamblea Constituyente impuesta por Nicolás Maduro se tomó todos los espacios del Parlamento venezolano. Diputados de la oposición llegaron ayer al Capitolio para intentar defender su espacio, pero la Guardia Nacional les impidió la entrada. Además de ser expulsados por los militares, tuvieron que soportar los insultos y amenazas de los simpatizantes chavistas que se encontraban a la entrada del recinto. En su jornada de ayer, la Constituyente aprobó un decreto con el fin de, abro comillas, regular competencias, funcionamiento y organización de los poderes públicos de modo inmediato para el adecuado funcionamiento de las instituciones y preservar la estabilidad. Cierro comillas. Se tomó entonces el paso final para liquidar al Poder Legislativo, que en este momento es de mayoría opositora. Recordemos que la Carta Magna de Venezuela establece que la Constituyente puede transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución, y que los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedirlo. El miedo que tanto tenían los venezolanos es ya una realidad. En Venezuela ya se oficializó la dictadura, mandan 545 militantes oficialistas, lacayos de la tiranía. Este decreto llegó acompañado por la aprobación de la ley de la Comisión de la Verdad, que investigará crímenes de violencia política e intolerancia desde 1999, lo cual quiere decir que se ha dado la estocada final a la justicia en Venezuela y que los únicos encarcelados serán los opositores. Ayer los venezolanos amanecieron con la noticia de que el Tribunal Supremo de Justicia resolvió destituir e imponer una pena de 15 meses de prisión al alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, dirigente de Primero Justicia, el partido de Julio Borges, y del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles. La Sala Constitucional sanciona a Muchacho por permitir el cierre de vías, trancazos y manifestaciones contra Maduro en Chacao, bastión histórico de la disidencia. Y hoy el alcalde de Latillo, en el este de Caracas, David Smolansky, portavoz de Voluntad Popular, organización fundada por Leopoldo López, enfrentará un juicio similar. Se ha instaurado ya una dictadura al estilo cubano, la MUD ya no es una esperanza, los venezolanos ya no acuden a sus llamados, se sienten traicionados. Sin embargo, es claro que el pueblo venezolano sigue con fuerzas y valentía para enfrentarse a la dictadura y recuperar su libertad. Esperamos que surjan en las próximas semanas líderes que cumplan con las peticiones de los ciudadanos, que sí los representen, así como esperamos que cada vez sean más los militares que se rebelen y se pongan del lado de la población civil, como debería ser. Que Dios guarde y ayude a Venezuela, porque las cosas cada vez se ven más complicadas. Pero esta vez, Vanessa, tampoco fue. La vez pasada, cuando se iba a caer Maduro, intervino el Papa en su favor, haciendo política en Venezuela, y montó unos diálogos que tenían por único objetivo enfriar las cosas en Venezuela como las enfriaron. Ahora, cuando todo estaba pues a punto de que ya era imposible la resistencia de este gobierno corrupto, se divide la mesa. Y algunos dicen, bueno, entonces nos vamos a elecciones, entonces la gente confundida no sabe qué hacer, se vuelve para su casa y dice, aquí pues ya nos quedamos con esta dictadura encima. Y les parece muy horrible lo que está pasando allá, igual a lo que va a pasar aquí. Esa Asamblea Constituyente en punto a Administración de Justicia es la misma JEP que tenemos aquí, si fuera necesario. Porque ya con la Corte Constitucional y la Suprema Justicia y el Consejo de Estado que tenemos, basta. Pero no, vamos a tener la JEP para meter a la cárcel a todos los opositores. Y para que en este país no queden mandando sino los bandidos y los amigos de los bandidos. Los Álvaro Leiva, los Enrique Santiago, los amigos de los bandidos. Y eso, a este país se lo entregamos a los violentos, a los miembros de las FARC. Ya deben estar saliendo, averigüémoslo, Vanessa, si ya acabaron de salir los 700 bandidos que estaban en la cárcel, bandidos de las FARC, a quienes nombraron gestores de paz. Violadores, asesinos, ladrones, homicidas, bueno, toda la gama de los delitos imaginables. Todos son ahora gestores de paz por cuenta de Santos y todos están en la calle. Entonces uno no sabe por qué se queja el fiscal general de la Nación de que estén escarcelando otros bandidos. Escarcélenlo a todos, a todos. Esto se acabó. ¿Cómo se acabó en Venezuela? Según nos lo cuenta muy bien Vanessa Araujo. En Venezuela ya la Asamblea Nacional
ya le dieron una patada en el trasero, la sacaron de su sede, acabaron con ella, lo que hay son 500 y tantos constituyentistas, como dice Maduro. Constituyentistas, comandados por esa princesa que es Delcy Rodríguez y por Diosdado Cabello. Así pues que eso es lo que manda en Venezuela, y para oponerse a eso, declaraciones de los cancilleres, declaraciones de la ONU, declaraciones y declaraciones, mientras a la gente en Venezuela no la declaran, la matan, la asesinan, como pasa con todos los niños venezolanos que nacen con alguna dificultad para sobrevivir y mueren, porque no hay un medicamento, porque no hay un recurso médico, porque este gobierno los asesina a todos. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En la tarde-noche de ayer, la Cámara de Representantes, sin mayor debate, aprobó en tercer debate, valga la redundancia, el proyecto de ley orgánica que establece la ampliación de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección para permitir la instalación de más de 1.300 narcoguerrilleros de las FARC al aparato de seguridad del Estado. El proyecto de ley orgánica, que es muy preocupante, crea una subdirección en la Unidad Nacional de Protección que será manejada exclusivamente y directamente por los guerrilleros de las FARC, quienes desde esa subdirección dispondrán de los esquemas de seguridad y podrán acceder a documentación secreta sobre la seguridad de personalidades en el país amenazadas de muerte por la misma guerrilla. Hoy, el mencionado proyecto hará su tránsito en último debate en el Senado de la República, donde el gobierno espera tener los votos suficientes luego de los nombramientos que hizo en entidades como Findeter o el Bienestar Familiar, que comprometería a los partidos para apoyar la implementación de las FARC. Y como una nota, les anuncio, ayer el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, pidió derogar la ley de excarcelación que ha permitido que 1.200 delincuentes, entre violadores y asesinos, salgan de sus centros de reclusión. Estoy hablando de personas simplemente condenadas por delitos cometidos en las calles. No tienen nada que ver con grupos como las FARC, pero el fiscal debería también rechazar la excarcelación de los más de 3.000 guerrilleros que cometieron secuestros, violación de niños, homicidios, tomas de pueblos, instalación de minas antipersona, entre otras conductas de lesa humanidad. Entre la ley de excarcelación 1786 y la impunidad que el presidente Juan Manuel Santos le dio a las FARC, las calles quedaron inundadas de los más peligrosos delincuentes de Colombia y del mundo. Bonita manera de hacer la paz se inventó nuestro Premio Nobel de Paz. Estamos en paz. Los bandidos están en la calle. La gente se va a tener que recluir entre sus casas. Eso es la paz. Aquí ya no se puede salir a la calle porque se encuentra uno con los de la Unidad Nacional de Protección. 1.300 guerrilleros, 1.300 bandidos, los mejores gatilleros a juicio de sus jefes de las FARC, los más impiadosos, los más brutales, esos son miembros de la Unidad Nacional de Protección y tienen las armas del Estado para asesinarnos a cualquier hora y en cualquier momento, para amenazarnos cuando quieran, de manera que eso ya se produjo. Ese milagro, eso lo llamará el padre de Rula conversión de las almas. Esos 1.300, seguramente ya les dio la comunión el padre de Rúa a esos 1.300 bandidos, miembros de la Unidad Nacional de Protección, de manera que de aquí en adelante nos protegen los bandidos. Ese sí es único caso en la historia. Habrá que ver que definitivamente Juan Manuel Santos hizo cosas como nunca antes. Tata Castro. Doctor Londoño, compañeros y oyentes, muy buenos días. Real Madrid campeón de la Supercopa de Europa. El enfrentamiento entre el campeón de la Champions contra el campeón de la Liga de Europa ayer en Macedonia terminó a favor del equipo español. Ganó el que mostró mejor fútbol, el que la pasada temporada hizo historia repitiendo título en la Champions consecutivamente. Le ganó Zinedine Zidane a José Mourinho en el duelo de técnicos. Casemiro abrió el marcador en el minuto 21, luego de centro de Carvajal y poner la serie 1-0. Luego en el 51, Isco, quien jugó un gran partido, anotó el segundo gol del equipo merengue en una hermosa pared con Gareth Bale y castigar
al arquero De Gea con un remate cruzado inatajable. Cuando parecía que el duelo terminaría así, el United revivió al minuto 61 gracias a un rebote que atrapó Lukaku para poner el marcador en 2-1. Manchester United vino a entender al final cómo jugarle al Real Madrid, pero ya no había tiempo para el empate. Ganó justamente el equipo de Zinedine Zidane en un entretenido partido entre los campeones de Europa. Imparable el Real Madrid y su entrenador. Sus 3 últimos partidos oficiales se han saldado con la conquista de 3 títulos, Liga, Champions y Supercopa de Europa. 6 títulos en 20 meses desde que tomó el cargo el francés sitúan al Real Madrid a la altura de los mejores de la historia del fútbol. Y eso que su estrella Cristiano Ronaldo no fue titular, doctor Londoño, entró en el minuto 83 por Benzema. Supercampeón el Real Madrid, ahora la Supercopa de Europa. Bueno, Real Madrid no hay duda ninguna, el mejor equipo del mundo. Le ganó ayer a Manchester, al equipo de Mourinho, y le ganó muy bien. Le ganó de manera contundente. Bueno, eso es fútbol. James. Ah, sí, James, Ya sin claro. James. Ya sin James, el Real Madrid, pero se ve que no lo necesitaban mucho tampoco. Ahora está lesionado James y seguramente no jugará los próximos partidos de las eliminatorias. Seguramente. Y el Bayern tiene una excusa maravillosa para no prestarlo. Así es. No Sí, lo presta, señor. de aquí no se va porque está lesionadito, entonces lo tenemos en punto de recuperación. Y en un minuto estaremos con Paola Holguín, senadora por el Centro Democrático, quien nos hablará de lo que ella está afirmando por redes y por todas partes y que tiene que afirmar sobre lo que han sido estos 7 años de gobierno de Juanpa, el guerrillero de las FARC que se nos metió aquí de presidente de la República. Paola Holguín estará en un minuto con nosotros en la Hora de la Verdad.